capítulo 8 de San Marcos, el capítulo que corresponde para este día. Dice Jesús que estaban 3 días escuchando su predicación, escuchando sus enseñanzas. Así que nosotros hemos venido en esta noche también para escuchar lo que Jesús hizo en esa ocasión, particularmente con este centurión, un centurión que había escuchado acerca de lo que Jesús hacía, y entonces cuando su siervo estuvo enfermo, ahora él pudo confiar en que Jesús también habría de sanar a su siervo. Un milagro, dicen los sinópticos, una señal, diría el apóstol Juan, para confirmar que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía el poder para sanar enfermedades, tenía el poder para transformar a sus hijos, los que se acercaban. Él sanó a muchos enfermos, liberó a endemoniados, pero no quedaron registrados en una forma específica. Por lo tanto, este es uno de esos milagros. Y los milagros de Jesús se realizaron básicamente en 4 áreas. La primera de ellas tiene que ver con las enfermedades. Jesús trabajaba, Jesús se preocupaba por sanar enfermedades, como lo fue el paralítico de Betesda, la curación de la suegra de Pedro, el ciego Bartimeo y algunos otros que tienen que ver con enfermedades. Pero también él se encargó de liberar a personas de los demonios, como el gadareno o como el endemoniado en la sinagoga que estuvo allí para que Jesús lo liberara. También otra de las acciones que Jesús realizó fue la resurrección, que fue el caso del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, a Lázaro mismo, y por lo tanto Jesús manifestó su poder de esa manera. La cuarta área en la cual el Señor Jesús hizo milagros también fue en la naturaleza, cuando convirtió el agua en vino, el primer milagro público al inicio de su ministerio. Con la pesca milagrosa o las pescas milagrosas que él hizo en esas ocasiones. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en los milagros de Jesús, nosotros pensamos en la forma en que estos contribuían al bienestar espiritual o físico de las personas. También para que ellos reconocieran el maravilloso amor de Cristo Jesús. Y un tercer propósito, para ilustrar verdades espirituales que contribuían para la confirmación de su creencia, la confirmación de la fe. Esta noche nos ocupa la actuación de Jesús con el siervo del centurión romano. Y para ello quiero invitarles para que abran sus Biblias en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Si hacemos una lectura rápida del Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, los versículos 1 al 10, nosotros encontramos allí en forma muy específica que Jesús dice que entró en Capernaum, versículo 1. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. El deseo de todas las gentes dice que era una parálisis que lo tenía postrado. El versículo 3 dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos.
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió ahora a un grupo de amigos, dice el versículo 6, diciéndoles, pidiéndoles que le digan a Jesús: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo número 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a los que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El relato de Mateo en el capítulo número 8 hace una declaración más, refiriéndose a que en el reino dice que vendrían muchos del oriente, del occidente, y se sentarían al lado de Abraham, al lado de los patriarcas, pero los hijos del reino quedarían fuera. Una declaración que Lucas no tiene, pero sí el Mateo 8, el versículo número 11, lo registra. Y el 7:10 de Lucas dice al final: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Capernaum era el centro de operaciones de Jesús por lo menos por 1 año y medio. Casi la mitad de su ministerio lo desarrolló con la sede, con el centro de operaciones allí en Capernaum. Mateo, el capítulo 9, el versículo 1, dice que Capernaum era la ciudad de Jesús. ¿Qué hizo que se convirtiera en el centro de operaciones de Jesús esa ciudad, esa comunidad? Bueno, podemos hacer conclusiones y decir, por ejemplo, que Pedro le facilitó la casa para que Jesús la utilizara para enseñar, para sanar, para predicar. Y por supuesto, me imagino que con el permiso de la suegra, ¿verdad? Debe ser. Y mayormente porque como Jesús la sanó, así que la hermana estaba comprometida con el servicio para el Señor Jesús. Pero no sé si Pedro en algún momento pensó que el facilitarle la casa a Jesús, posteriormente tendría que reparar el techo. Porque Marcos 2 dice que 4 atrevidos decidieron traer a un paralítico también y abrieron el techo de la casa para colocar al paralítico delante de Jesús, porque no tuvieron oportunidad para introducirlo por la puerta por la multitud que estaba allí con Jesús. Así que Pedro tuvo que reparar el techo de la casa, tuvo que hacer una inversión. Pero hermanos, vale la pena invertir en las cosas de Dios. Vale la pena. Tu tiempo, tus talentos, tus recursos, tus dones, cuando los utilizamos para el Señor, Él se encarga de traer un mayor beneficio para nosotros. Así que pensamos en el centurión, un hombre que tenía a su cargo entre 80 y 100 personas, de donde deriva el nombre o el título o el cargo. Pero tenía un siervo enfermo de parálisis, a punto de morir, agonizando. Él quería mucho a su siervo, lo amaba tiernamente. El término que se utiliza aquí para hablar de ese amor en forma particular es éntimos, un término griego que significa distinguido o en estima, que este siervo
lejos de convertirse en un artículo de compra y venta, como normalmente era lo que sucedía, los esclavos, los siervos, se compraban y se vendían en el mercado al mejor postor. Pero en este caso el centurión había tomado un cariño muy particular. Posiblemente era alguno de los líderes, alguno de los siervos incondicionales del centurión, y por lo tanto había desarrollado un cariño, un aprecio muy especial por él. De tal manera que cuando él estuvo enfermo, no sé si fue algún accidente mientras en una forma dinámica, presta, estaba realizando algún trabajo y algún accidente le ocasionó la parálisis. Pero lo cierto es que el siervo ahora necesitaba de alguien que le ayudara para encontrar la salud. Así que cuando el centurión escuchó que Jesús estaba haciendo milagros, que Jesús manifestaba su poder de diferentes maneras, también el centurión pensó que su siervo podía ser beneficiado con el poder de Jesús. Así que él hace los arreglos, dice el relato del capítulo 7, que envía una primera delegación. ¿Cuál fue esa delegación? Los ancianos judíos, aquellos que estaban cerca de él, los ancianos judíos con quienes él había desarrollado una amistad. Por lo tanto, estos ancianos conocían al centurión y él dijo, bueno, si ellos conocen a Jesús y los ancianos me conocen a mí, entonces yo no necesito ir a encontrarme con él. Que le hagan la petición a él y quizá pueda ser más factible que les atienda. Por otro lado, el centurión también conocía la cultura judía, de tal manera que él consideró que si Jesús venía y entraba en su casa, él habría de quedar impuro ceremonialmente. Así que el centurión ya estaba un poquito familiarizado con la vida de los judíos. Los ancianos se acercaron a Jesús con el mensaje que sanara al siervo del centurión y le dijeron, es digno, subrayo el término que ellos utilizan, es digno que le concedas esto, dice el versículo 5. Ama nuestra nación, pues él ama nuestra nación. Además, nos construyó una sinagoga. Y Jesús, en cuanto escuchó la petición, él se encaminó a la casa del centurión. Pero la muchedumbre, la gente que estaba a su alrededor, le hacía que se demorara en su avance hacia la casa del centurión. Mientras tanto, alguno de los siervos, alguien le fue a decir al centurión que Jesús venía en camino. Y entonces él envía una segunda delegación. Ahora envía a unos amigos con el mensaje, un mensaje claro por medio de los amigos, donde le dice, no te molestes, no soy digno. Miren, los ancianos judíos le dijeron que él era digno, porque él amaba la nación, porque además había construido una sinagoga. Pero él no se consideraba digno. Y aquí yo encuentro una gran lección que me parece debiésemos subrayarla y tomarla en cuenta. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos una donación, eso no nos hace más santos. No nos hace más santos. El centurión mismo nos da una lección muy importante aquí. Él hizo la donación para la construcción de la sinagoga, pero él no se consideraba con derecho a, como cuando por allí algún miembro de iglesia dice, bueno, vamos a donar este órgano, pero solamente lo va a tocar el hermano fulano. Yo le voy a poner el candado, lo voy a traer la llave en la bolsa, y cuando yo llegue, y si llega el hermano, lo toca. Hermanos, cuando nosotros hacemos una donación a la iglesia, sencillamente es eso, una donación
para que la iglesia lo utilice de la mejor manera. Me parece que esto es sabio de parte del centurión, una lección que tiene para nosotros. Y él dice, no soy digno. Los ancianos judíos dijeron, él es digno pero él dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Jesús siguió avanzando rumbo a la casa del centurión. Esa es siempre la disposición de Jesús, atender tus necesidades y las mías. Y hace un momento, mientras escuchábamos las diferentes peticiones, qué satisfactorio es saber que a nuestras peticiones el Señor dará la respuesta más adecuada, la respuesta más indicada, en el momento más oportuno, no cuando yo creo que Dios debe de responder, no cuando yo creo cómo debe de responder. Jesús mismo allí en el Getsemaní, que dice, empero hágase tu voluntad. Esa debiese ser nuestra actitud para nuestras peticiones. Pero qué satisfactorio, todos quienes expusieron sus peticiones audibles y algunos que las tenemos y que de igual manera las presentamos al Señor, saber que están en la mente, en el corazón de un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, que dará la respuesta en la forma y en el momento que Él divinamente considere oportuno. Esa es la disposición de Jesús. Y por otro lado, es que no se hace ninguna petición que Jesús no la comprenda. Cada vez que el hombre busca a Dios, es el resultado de la iniciativa que Dios ya ha colocado en nuestro corazón. Cuando yo voy a Dios, solamente es una respuesta a su amor. Cuando yo busco al Señor, es que es Jesús el que pone en nosotros el querer, ¿como qué? Como el hacer, por su buena voluntad. Y esta noche creo que cada uno de nosotros debiésemos de aplicar este principio también. Él es el que produce en nosotros el deseo de venir a la iglesia. Él es el que produce en nosotros el deseo de conectarnos esta noche para escuchar la palabra de Dios, estimados que están a la distancia. Y qué bueno que hoy podemos tener la certeza de la presencia de Dios en nuestro medio. Finalmente, el centurión, cuando los amigos tardan, es ahora quien viene para encontrarse directamente con Jesús. Como Jesús seguía avanzando, el centurión decidió encontrarse personalmente con él. Dice el versículo número 7 que el centurión le dice, no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. El versículo 7 hace una declaración de fe que para el Señor Jesús no habría de pasar desapercibido. Y sigue diciendo el centurión, porque yo también tengo autoridad. Noten, reconoció el poder de Jesús. Yo también tengo autoridad. Tú tienes autoridad en tu área, yo tengo autoridad en la mía. A mí me han puesto como líder porque represento el poder de Roma, dijo el centurión. Pero tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el que tiene el poder de tal manera que no necesitas ir a mi casa. Solamente di la palabra y esas enfermedades que no son nada para ti, habrá de eliminarse de mi siervo. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué manera de reconocer el centurión del maravilloso poder y amor de Cristo Jesús!
Y sigue diciendo el centurión, yo le digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a este otro siervo, haz esto y lo hace. Pues las enfermedades también te obedecen a ti. Solo di la palabra. Tú tienes poder sobre las enfermedades. Hermanos, cuando el Señor Jesús escucha esto, dice el versículo 9, 7, 9 de Lucas, se maravilló, se alegró. Y volviéndose a quienes estaban a su alrededor, les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús dice al centurión entonces en el versículo 13, ve y como creíste te sea hecho. Ve como creíste. Mateo 8:13. Mateo 8:13. Ve y como creíste te sea hecho. Y al regresar a casa hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Dice Lucas 7:10. Mateo agrega una declaración de Jesús. Lo mencioné hace un momentito. Que incluye a otros que serán salvos. Dice Mateo 8, 11 y 12, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Por eso, hermanos, yo agradezco a Dios por la inclusión de este grupo, porque aquí estamos nosotros incluidos en este grupo, que no tenemos, bueno, salvo algunos 2 o 3, no sé cuántos tienen sangre judía, pero con excepción de algunos 2 o 3, todos los demás vamos a formar parte de esos salvados que estaremos con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieren formar parte de ese grupo? Dios nos ayude para que ninguno de los presentes y nuestros amigos que nos siguen en las líneas de comunicación, en las redes, también puedan formar parte de ese grupo. Noten la diferencia de lo que el centurión dijo en relación a lo que Jairo dijo. Dice Marcos el capítulo 5 que Jairo le dijo, ven, pon las manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. Ven, pon las manos. En el caso, bueno, al final cuando los siervos de Jairo vinieron y le dijeron, mira, ya no molestes más al maestro. Tu hija ya murió, ya no lo molestes. ¿Sabía Jesús que la hija de Jairo había muerto? Porque vean lo que le dice en el versículo 28 de Marcos 5:28, y él le dijo, 5:36 de Marcos, no temas, cree solamente. Un padre quien ha perdido una hija, Jesús le dice, cree solamente, no temas, no temas. Cuando los 4 amigos llevaron al paralítico ante Jesús, dice el registro de Marcos también, al ver Jesús la fe de ellos. Hermanos, la fe es importante, la fe es necesaria. La fe es indispensable. Yo necesito creer, yo necesito confiar. Debo depositar mi vida en las manos del Señor. Al ver Jesús la fe de ellos, y Jesús sanó al paralítico espiritualmente primero y luego en su aspecto físico. El noble de Capernaum de Juan 4, no tenemos tiempo para repasar solamente para manifestar la fe, que es lo que nos interesa en esta noche. La fe. El noble de Capernaum, dice Juan 4:46, que le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y la creyó de tal manera, dice el registro, en el versículo 52, creyó de tal manera que se despreocupó y se quedó hasta el día siguiente.
su hijo estaba agonizando. Pero cuando Jesús le dice, ve, tu hijo vive, él creyó de tal manera que aunque le quedaba a unas 2 horas o 3 horas caminando su casa en Capernaum, también en Capernaum, él se quedó. Al día siguiente se encuentra en su casa y le dice, ¿y cómo a qué hora sanó mi hijo? Le dice, ayer como a la 1. Ayer como a la 1. A esa hora era el momento en que escuchó de Jesús esa declaración. Él confió, él creyó y estuvo tranquilo. Aunque su hijo había estado agonizando, la palabra de Jesús fue suficiente para traer paz a su vida, a su corazón. Y hermanos, esta noche, lo único que dará paz y vida, felicidad a tu corazón, es que confiemos en nuestro Dios. Que depositemos como un niño nuestra confianza, nuestra vida, nuestra familia, nuestras preocupaciones. Y muchachos estudiantes, sí hay asuntos financieros, compromisos que hay que cumplir. Dejen que Dios actúe, como lo mencionó Dena hace un momento. Dejen que Dios actúe. Hagan lo que les corresponde, pero dejen que Dios haga la otra parte que ustedes no pueden hacer. Y Dios habrá de responder en una forma adecuada. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos, en ese proceso de crecimiento, que podamos hacer lo que los discípulos hicieron, pedir a Jesús que nos aumente la fe. Y debemos hacer esta petición también. Si tu fe es pequeña, permite que Dios la incremente, la robustezca, como lo menciona el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo número 4, el versículo número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, hermanos, es nuestra única forma en que podemos estar en paz, cuando yo puedo confiadamente dejar mi vida, mis preocupaciones en las manos de nuestro Dios. ¿Quisieras esta noche dejar tus problemas en sus manos? Quisiera decirle al Señor, Señor, mira, hay esta situación que no tengo una solución, pero yo sé que tú sí la tienes. Quiero depositarla en tus manos esta noche. ¿Habrá alguien que quiere decirle eso al Señor en esta ocasión? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. El Señor ha visto sus manos y estoy seguro que a través de nuestra fe, como lo menciona Hebreos, el capítulo 11 y el versículo número 6, podremos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero necesitamos creer a fin de que el Señor pueda manifestar su poder, su amor, su gracia, su misericordia en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y por supuesto en la vida de nuestra iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros presentes aquí y a nuestros amigos que también nos siguen por las redes en esta ocasión. Dios les acompañe.